Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido. Esto es Nuevo Régimen, debate político, análisis y contexto de la actualidad. Iniciamos con este tema. Ariadna Montiel Reyes, la presidenta nacional de Morena, ha solicitado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido que investigue la actuación de las diputadas locales de la bancada de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, Grace Palomares, como nombre artístico, luego de los comentarios despectivos que hicieron sobre los adultos mayores en un podcast denominado Descasadas. ¿Qué dijeron Salvatori y Palomares, diputadas de la bancada de Morena, no de Morena, de la bancada de Morena en Puebla? Pues esto es lo que dijeron. Los grandes ya huelen diferente, ya su piel huele diferente. Ya su piel se siente diferente. No, deja eso, te ya es piel de viejito, así suavecita, delgadita. No, sí huelen diferente. Ya tienen tics, ya la aletea, ya no sabes si te está diciendo que sí, que si no. Los viejitos huelen a baúl. A baúl del recuerdo. Es que ya se están pudriendo. Güey, es que te lo juro. Mira, Si los ves, ya tienen un olor a sándalo, o sea, madreada de sándalo. Ya su perfume es de güey, ¿neta? O sea, güey, yo acabo de ver a un exnovio mío, sí, 10 años mayor. Olía a baúl. No, yo sí te lo juro que la observé así de lejitos y la piel y dije, ay, ya, Delgada. ya la tienes, ya sabes, las arruguitas. ¿Cuántos años más? De que no, ya tienen padecimientos, o sea, Ya tiene enfermedades crónico-degenerativas. o sea, de que ¿Pero hace cuántos años tenía? 45. No mames. No, No espérate. chingues. ya huele Y ya a no baúl. tiene Ya pelo. huele a baúl, güey. Oye, ya no tiene pelo. ¿Hay algo que agregar? Acompaño nuevamente en Nuevo Régimen al titular de este espacio, al periodista y politólogo, hombre de izquierda de convicción, Javier Iván Molina Nieto. Querido Javier, buenas noches. Decía mi mamá, como te veo, me vi, como me ves, te verás. Si es que la vida les da la oportunidad de llegar a eso. Sabias palabras de tu mamá. Muy buenas noches, saludo a todo el público de Radio Televisión de Veracruz que nos está viendo. A nombre de toda la producción que tenemos aquí en el estudio y en cabina, les damos las gracias por seguirnos en Nuevo Régimen. Es un placer tenerte aquí en Nuevo Régimen, Mario. Gracias por invitarme, Javier. Creo yo que este es un reflejo de lo que va a ser la disputa en Morena respecto a qué tipo de perfiles van a tomar el control del partido. Estamos bien conscientes que lo que es la parte matriz de lo que es el partido Morena lo inició López Obrador. López Obrador como heredero de lo que fue la lucha de los gobiernos por revolucionarios que defendían un proyecto de Estado de benefactor. Y creo que López Obrador, cuando fue jefe de gobierno del año 2000 a 2005, impuso una forma de criterio político-social en México. Hay que recordar que el programa de adultos mayores inició precisamente su etapa como jefe de gobierno, en donde se empezó a meter dentro de la discusión social y política la importancia de la gente de la tercera edad respecto al papel importante que tuvieron en términos políticos, económicos y sociales en su etapa de juventud y de adultez madura, y en su etapa de la adultez mayor, arriba de los 60 años, son pilares para lo que es la población mexicana. Y con la llegada de López Obrador en la presidencia en el año 2018 se reafirmó de que los adultos mayores son pilares para la sociedad mexicana. En ese contexto en donde tenemos que una de las génesis del movimiento López Obradorista es los programas sociales y reivindicar a esas minorías sociales que han sido olvidadas, madres solteras, gente con discapacidad, estudiantes y sobre todo adultos mayores, pues aquí nos damos cuenta que estas dos diputadas de Morena no tienen ni idea de lo que son los principios rectores de Morena. Mario. Bueno, pero además, digo, yo
Yo creo que los que somos mayores no nos ofendimos. Al final, lo que ellas expresan habla más de ellas mismas que de aquellos a quien va dirigido, sin duda. Pero, a ver, una de ellas, Graciela Palomares, que se llama Graciela pero se dice Grace. Y el otro se llama Nayeli y se dice Nay. Ya desde ahí. Uno se da tinta. Sí, claro. Graciela Palomares fue diputada del Partido Nueva Alianza, luego del Verde, luego del PRI, ahora de Morena. No habla de una consistencia. Y la otra diputada, Nayeli Salvatori, lo fue del Partido Encuentro Social, ahora de Morena. Yo creo que está bien que tú te convenzas de las bondades del Movimiento de Regeneración Nacional y que al ver la actuación de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, localmente de la ingeniera Rocío, y digas, yo también quiero sumarme y le quiero entrar, pero adquieres una responsabilidad, porque ya representas no solo la parte ideológica, doctrinaria y de acción política de ese partido, sus valores, su forma de actuar. Ya no eres funcionario, eres servidor público, ya no es el cargo sino el encargo. Tienes que asumir esa parte de la obligación y de la responsabilidad. Y claramente no lo hicieron. Se dan tiempo para eso. Oye, si nos reunimos y nos echamos un podcast y hablamos tarugadas. Y creo, Mario, que una parte importante es que es una muestra representativa de lo que va a ser la disputa por las candidaturas al interior de Morena. López Obrador en el año 2017 tomó la decisión de hacer una amplia alianza entre diferentes sectores empresariales, sindicales, políticos y de medios de comunicación para acrecentar lo que ha sido su flujo de apoyo electoral. Obrador demostró que en el año 2006 obtuvo casi 15 millones de votos, refrendó esa cantidad en el año 2012 con un poquito más de 15.500.000, y esa amplitud que tuvo 30 millones de votos fue precisamente dar esa apertura, pero dentro de esa apertura entró gente como Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer y estas dos diputadas. Entonces, ¿cuál es la situación? Que dentro del perfil histórico del movimiento hay líderes sociales, ambientalistas, líderes sindicales, gente que ha representado lucha de trayectoria política, que reivindica la lucha de lo que fue los estudiantes en el 68, lo que fue la lucha de los trabajadores en los 60, 70 y 80, aquellos que en su momento en la militancia izquierda fueron perseguidos políticamente por el régimen del PRI. Y ahora tenés este tipo de perfiles en donde, por ejemplo, una de ellas, que es la que en un momento vas a mandar tú el insert, que es Nayeli Salvatori, ya había sido incluso ella participante de un reality show en Televisa que se llama Hazme Reír y Serás Millonario, en donde la vapulearon. Y ella en una de las explicaciones que da, dice que era humor negro. Entonces, le vamos a pedir al público que vea el video porque se van a dar cuenta que en una semana dio 3 diferentes declaraciones precisamente porque la gente en redes sociales, en los medios de comunicación, se indignó. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que al principio tuvo su primer un video donde mostraba arrogancia, prepotencia. En unos segundos ya medianamente acepta que se equivocó en discriminar a la gente de la tercera edad. Y en el tercero ya utiliza un elemento de buscar piedad, buscar niño, ¿no? consideración, bebé, poniendo a un chiquito. menor de edad, tratando de disculpar las acciones que ella en sus 2 declaraciones anteriores era arrogante. Entonces, le vamos a pedir, por favor, a producción que veamos la reacción de esta diputada y cómo en una semana cambió su actitud. Congruencia, por favor. Y les digo a mis amigas, no se ataquen. No. ¿Vamos a pedir disculpas? No. ¿Vamos a bajar el video? Tampoco. ¿Vamos a dejar de hablar de temas escabrosos? Menos. ¿Queremos hacer una guerra entre hombres y mujeres? Para nada, los queremos mucho, pero es libertad de expresión. Nosotras estábamos jugando, así como muchas veces ustedes juegan y en redes sociales está lleno de videos donde desvalorizan a las mujeres. Y ofrezco una disculpa a los abuelitos, a los adultos mayores que se pudieron llegar a sentir ofendidos, pero la crítica claramente no iba hacia ustedes, iba hacia los hombres contemporáneos que consideran que las mujeres que tenemos arriba de 35 ya no valemos nada. Oigan, estoy comenzando a replantearme muy seriamente modificar mi contenido y espero que me apoyen a raíz de todo lo que ha pasado. Pues no, desgraciadamente,
pues no puedes tener humor negro teniendo una representación, porque literal todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ¿saben? Ya lo tienen las declaraciones de una diputada arrepentida, en donde en menos de una semana cambió la tonalidad en la que se quiere expresar con el público que la sigue en redes sociales. Mario, este tipo de situaciones nos pone a pensar la importancia que se requiere en los partidos políticos, sobre todo los de izquierda, de la formación política, donde se le enseña a los militantes y a los aspirantes a ocupar cargos de elección popular de lo que representa la sensibilidad social, lo que representan los valores del partido, cuáles son los principios rectores que defiende una institución, porque se supone que para eso se afiliaron, claro, o buscan representar al partido. Y este tipo de acciones es un reflejo para que en la siguiente discusión en el año 2027 y en el 2030 se verifique qué tipos de perfiles van a llegar a la Cámara de Diputados. O sea, no puedes tener estos perfiles en Morena si quieres preservar la pureza del movimiento, vaya, ¿no? Es decir, está bien que hagas alianzas, está bien que sumes, pero al final te representan. Sí, lo que tú digas o yo diga aquí, no lo dijo Javier ni lo dijo Mario, es RTV. Acá lo dijo una diputada de Morena. Así con esa, que ella maneja humor negro, pues que se dedique a hacer podcast o stand-up. Pues ya vimos que en el reality show no le fue bien. No, salió mal. Digo, pero ella cobra un salario Así es. Del erario público, es dinero público. Tú ves a la presidenta pegándole duro todos los días, apenas duerme. Ves a la gobernadora pegándole duro, apenas duerme. A muchos y muchas servidoras públicas del movimiento pegándole. Y ellas tienen tiempo para hacer estas frivolidades. Ahora, ¿qué pasó? Pues que la presidenta de Morena pues ofreció conferencia de prensa y Ariadna Montiel, pues esto fue lo que dijo acerca de estas diputadas de Morena. Estas dos diputadas de Morena, desde el día de ayer se abrió le solicité a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que abrieran un procedimiento para que la comisión estudie el caso y proceda como decida la comisión. Para mí se les deberían suspender los derechos, pero ya es una decisión de la comisión. Y también reiterar y hacer un llamado a todas y todos nuestros militantes a siempre dirigirnos con respeto a todas las personas, porque hemos luchado para ello. Bueno, pues ahí está lo que dice la presidenta Morena, pero la presidenta de la República en la mañanera fue cuestionada sobre el tema y claramente dijo, estamos luchando, y es parte de este movimiento desde López Obrador, para evitar cualquier tipo de discriminación, incluido cualquier tipo de discriminación. Y dijo, ya Morena se encargará de las sanciones. Uf, sí cayó. Pero tiene que ser, no puede haber este tipo de discriminación, más allá de todo el planteamiento político que has hecho, Javier, que está bien. No podemos permitir que esto siga porque es normalizar la discriminación en el país, aún sobre pretexto de la banalidad de los contenidos en redes sociales. Sí, normalizar que desde el poder político, desde un puesto de representación, claro, se dé este tipo de discriminación. No puede ser. No puede ser. Pasamos a otro tema. De México a Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el actual presidente, que ya tiene 80 años, es ya oficialmente el candidato presidencial. Busca un cuarto mandato en el país sudamericano, pero tiene un gran rival a vencer, el aspirante de extrema derecha, Flavio Bolsonaro, que de igual forma el pasado 25 de julio oficializó ya su candidatura, respaldado por un partido, ¿cuál? El de su papá, el exmandatario Jair Bolsonaro, por cierto, procesado por corrupción. Se espera una contienda cerrada entre estos dos candidatos en octubre próximo para definir el destino de Brasil. Pero entonces, Javier, ¿qué le representa a la izquierda brasileña
que Lula da Silva, a sus 80, busque este cuarto mandato en un momento en el que la derecha no solo crece en Sudamérica, está creciendo en Brasil. Y no sé si hacer el paralelismo, pero en Perú ganó Keiko Fujimori. Su padre fue arrestado y encarcelado. Aquí el candidato de la derecha es el hijo Bolsonaro, procesado y encarcelado. Los candidatos de derecha... Y agregaría, Mario, procesado por intentar dar un golpe de Estado cuando Lula fue proclamado presidente y Bolsonaro incitó a sus simpatizantes a que tomaran la ciudad legislativa, la ciudad judicial y la ciudad ejecutiva, es decir, evitar el cambio de poderes. Creo que es importante que la izquierda brasileña y latinoamericana reflexione la importancia de generar cuadros políticos. Hablábamos en el bloque pasado de que si Morena se va a tratar de arriesgar a postular candidatos que no tengan un fuerte componente de trayectoria social, política, histórica, de lucha con su comunidad, con su distrito, con su municipio, con su estado, con su país, líderes sociales, sindicales o políticos, lamentablemente se van a tener que recurrir a este tipo de personajes que lamentablemente vimos siguen. Pero en el caso de la izquierda brasileña, la falta de generación de cuadros políticos por parte del Partido de Trabajo está motivando que el actor político octogenario como Luis Ignacio Lula da Silva, con amplio reconocimiento social de lo que fueron sus primeros dos periodos presidenciales del 2002 al 2010 y este tercer periodo no consecutivo que va a concluir este año, busca una cuarta ocasión ser presidente de la República y sería su séptimo intento como candidato. Y creo que eso habla de la dificultad porque por términos naturales la edad nos indica que no va a ser posible ese liderazgo. ¿No? Entonces, ¿pero quién le entra? ¿Quién le va a entrar? Bolsonaro ya puso a su hijo senador y la bronca que tiene la izquierda es que tenemos en América Latina un proceso de crecimiento de las opciones de derecha, pero sobre todo de extrema derecha. Del 2023 al 2026, ya 12 gobiernos de América Latina llegaron partidos de extrema derecha. Llegó Bolsonaro, Milei, llegó... ahorita del Espriella en Colombia, Fujimori en Perú, llegó el de Salvador, Bukele, llegó, que se está eternizando, por cierto, que tiene esas pretensiones. No, y en América Latina solamente quedan 4 gobiernos de izquierda. El de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde sí hubo un cambio generacional, donde el mandato ahorita del partido lo tiene Claudia Sheinbaum, se lo cedió López Obrador. Tenemos a Brasil, el más grande de América Latina, tenemos a Uruguay y tenemos a Guatemala. Entonces, esa problemática nos debe de preocupar a los que son de izquierda, porque si tenemos al principal liderazgo de América Latina, donde Brasil representa el 50% de los ingresos que tiene la región sudamericana, tiene una población de 230 millones de habitantes, es muy importante para lo que puede ser un proyecto que le haga contrapeso a medidas que pueden ser peligrosas, porque Flavio Bolsonaro trae la bandera política de hacer grandes cárceles como las de Bukele en El Salvador, trae la política, trae el mismo modelo, reducción de impuestos a los ricos, mano dura en contra de la delincuencia organizada, eliminación de programas sociales y una reducción de la participación del Estado en programas sociales, obra pública, educación, servicios médicos. Entonces, toda la parte del humanismo, toda la parte social. Ese es el gran peligro que yo veo, Mario, de que si en Morena, por ejemplo, no ven la importancia de formar cuadros políticos, vamos a tener que depender a liderazgos, a caudillismos, pero en su momento tiene que haber una generación transnacional y ese es el peligro. Tienen que entreverar las generaciones y que quienes ya tienen la experiencia, quienes están creciendo, vayan jalando. Muchos partidos políticos se han ido apagando por eso, porque dejaron de generar, si esto fuera fútbol sería la cantera de políticos formados en sus escuelas de cuadros, con la ideología clara, el compromiso claro, empezando desde abajo, con el compromiso social. Pero ese es el riesgo, y pasó con las diputadas de Puebla, puede pasar en otro momento, y claro, el tema de Brasil es un ejemplo concreto de cómo no hay en el Partido del Trabajo de Brasil otra persona que tenga presencia y que pueda contrarrestar la fuerza de la derecha, con todo lo que tiene que ver, porque no hay que ver que Brasil es petrolero, ¿no? Entonces ahí ya hay un componente externo
muy clarito de por qué necesito que llegue Bolsonaro, ¿no? Ahora, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, esto fue lo que dijo al postularse por un cuarto mandato. Enquanto eu viver, a extrema-direita não voltará a governar este país. E vou dizer mais, que venha ajudá-los quem quiser. Se quiser vir um Trump, que venha. Se quiser vir um Milei, que venha. Venha quem quiser. Eu não quero ajuda de fora. A única ajuda que eu quero é a ajuda do povo brasileiro para que a gente possa manter a democracia nesse país. Ahí Lula, Javier, una izquierda de Brasil que va muriendo, pero por esta no generación de cuadros. Y es un aviso importante a las izquierdas de Latinoamérica. Y con la habilidad política de Lula, Lula tuvo una inteligencia política brillante respecto a conformar una amplia coalición para sacar a Bolsonaro del poder. La diferencia fue muy pequeña, pero por ejemplo Alckmin, su vicepresidente, Sí. era del Partido Socialdemócrata de Brasil, es una persona considerada de centro-derecha, que podía tener un visto bueno de sectores empresariales, que ha tenido la capacidad de aglutinar más allá de lo que es el esquema de simpatía que tiene Lula en el PT y otros partidos de izquierda y de centro-izquierda que lo apoyan. Pero una garantía de moderación. Y de ¿no? ampliación Y de ampliación. de lo que es la base de apoyo para no ganar el te voy a poder. tocar tu lana. ¿Ah? Esa habilidad política la presentó Lula también cuando se postuló en el año 2002 y llegó a la conclusión del poder en el año 2012. Entonces, tenemos a un gobernante que ha mostrado una gran habilidad política, en donde incluso en las declaraciones dice que le pueden traer a Milei, le pueden traer a Trump o cualquier actor de derecha internacional. Él va a buscar el apoyo de los sectores populares, pero Lula se ha visto obligado a ampliar de sus propuestas electorales para tratar de tener nichos que no se vayan con Bolsonaro y que puedan verlo. Entonces, Lula tiene programas sociales bien definidos de apoyo a estudiantes, a madres solteras, tiene apoyo al sector educativo, pero dentro de sus propuestas está planteando aumentar el presupuesto al ejército. El ejército tiene un peso muy importante en la historia política de Brasil. Va a tener también una lógica de bajar impuestos, sí, pero a los sectores bajos. Eso es lo que está planteando. Y como tercer punto que está planteando Lula para tratar de ampliar la base de apoyo electoral es: voy a generar las condiciones económicas para que lleguen las inversiones. Entonces es tratar de arrebatarle ese poder. Pero ahora, público, vamos a ver las declaraciones de Bolsonaro, el candidato de la derecha en el país, y que también recibió apoyo de un ultra neoliberal como Javier Milei, que fue de metiche a las elecciones de Brasil. Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años. Intentaron matar a mi padre por primera vez apuñalándolo en el estómago. Depois tentaram matar o meu pai. Luego por segunda vez humillándolo y enviándolo a prisión. Ahora intentan matar a mi padre por tercera vez, aislándolo y silenciando al mayor líder de derecha que este país haya tenido jamás. Líder da direita que esse país já teve. Papá, te honraré y me pondrás esa banda presidencial el próximo enero. Ya está la disputa, público, porque Bolsonaro Jr. tiene 40 años. De ahí la importancia de esta reflexión de que la izquierda partidista, la izquierda social, debe de generar nuevos cuadros políticos. Pero bueno, amigos, vamos a un siguiente bloque. Perdón, me corrigen en producción. Vamos a un corte comercial.
A punta de mentiras se defienden hoy las y los mentirosos que monopolizan los espacios más importantes en los medios. No podía ser de otra manera. Si la hipocresía, como decía Carlos Monsiváis, es la única doctrina de la reacción, la mentira es para ellas y ellos su forma de vida. Víctimas de censura se fingen hoy que en estricto cumplimiento de lo que la Constitución establece y lo que marca la ética periodística, se pretende que sean los propios medios de comunicación y no el Estado los que establezcan mecanismos para preservar el derecho de las audiencias a la información veraz, plural y oportuna. Dice Francisco de Quevedo, y tiene razón: mal oficio es mentir, pero abrigado. Eso tiene desastre la mentira que viste a quien la dice. Y esas y esos que mienten descarada y sistemáticamente temen hoy quedar desnudos y exhibidos. Defienden a coro su derecho a engañar a una audiencia a la que desprecian y sobre todo defienden su negocio. Son parte de esa élite de multimillonarios líderes de opinión que no pisa jamás las calles y que creen que la historia de pedirle cita y presentarse en sus estudios de radio y televisión, en un país donde decenas de miles de reporteros pobres se juegan la vida a cada paso. Con Julian Assange, que penetró los sistemas de comunicación del Pentágono y exhibió videos y decenas de miles de documentos verídicos que mostraban el carácter criminal de las operaciones militares estadounidenses, pretenden compararse en el colmo del descaro quienes aquí han hecho viles montajes con Genaro García Luna, inventan filtraciones de fuentes inexistentes, repiten los chismes que les transmiten agentes de campo de la DEA o las calumnias e infamias de la campaña de propaganda diseñada por la derecha internacional. No son periodistas, son sicarios, que actúan por consigna, y sus jefes, los concesionarios de radio y televisión y los dueños de medios, no son tampoco encomenderos ni hacendados, aunque hay uno que se siente y se comporta como si fuera Hernán Cortés. Como no somos ni esclavos ni peones acasillados, quienes escuchamos la radio, vemos la televisión, leemos los diarios o nos topamos con el contenido con el que también han saturado las redes. Nunca han tenido tanta libertad. Hoy nadie les reprime, les censura o trata de cooptarlos o comprarlos. Nunca tampoco se han enfrentado a unas audiencias tan libres y conscientes de sus propios derechos y tan dispuestas a reclamarlos, a hacerlos valer. Audiencias, y eso se vio en las urnas, que ya se les salieron del redil y ante las que, más temprano que tarde, quedarán desnudos. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. Gracias por continuar con nosotros en Nuevo Régimen. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró esta mañana que los lineamientos para los derechos de las audiencias no pretenden censurar a los medios de comunicación ni a los periodistas.
Destacó que la intención de que los medios electrónicos cuenten con un código de ética permitirá que las audiencias decidan si ven y escuchan sus programas noticiosos. La mandataria sostuvo que muchos medios de comunicación, comunicadores y periodistas no quieren a su gobierno, y lo dijo, porque ya no les doy chayote. Destacó que su administración no le da dinero a ningún representante de medios para hablar bien de su gobierno. Entonces, ¿qué representa, Javier, que la presidenta de la República claramente lo diga? Muchos medios de comunicación quieren chayote, pero no les doy y no le pago a nadie para que hable bien de mí tampoco. Eso cambió desde 2018, pero hay quien no se acostumbra. Sí, sin duda. Con la llegada de la 4T a partir del año 2018 con López Obrador y el referendo que le dio la población en el año 2024, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, ha disminuido a una tercera parte de lo que se gastaba Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, lo que se han gastado las dos administraciones de la 4T. Ese ahorro evidentemente representó una gran pérdida de poder económico a los medios de comunicación, pero a veces no se habla que a veces los periodistas, no todos, es una muy noble profesión, pero los profesionales de la información, corporativos, del altiplano, de medios nacionales, se acostumbraron que durante muchísimos años, durante los gobiernos del PRI y el PAN, como no tenían respaldo popular, no hacían obra pública, programas sociales o acciones gubernamentales en beneficio de las mayorías, la estrategia tradicional era inyectar una gran cantidad de dinero en publicidad gubernamental para que los medios de comunicación hablaran bien de estas administraciones. ¿Qué es lo que pasaba? Que también había sectores profesionales de medios de comunicación, en este caso periodistas o comunicadores, que recibían contratos millonarios para que en sus espacios, tanto en radio, televisión y posteriormente en redes sociales, hablaran bien de las administraciones que al no tener un apoyo popular lo buscaban a través del cuarto poder. Pero a ver, generaban percepción, sin duda, pero abajo la flota decía, a ver, ¿cómo que hiciste la carretera? Aquí no está. ¿Cómo que hiciste pavimentaciones? Aquí no hay. ¿Cómo que dignificaste escuelas? La mía sigue sin baños. Y esta fue la parte que se capitalizó en Morena, porque Morena sí lo caminaba, ¿no? Es decir, sí, generaron percepción y se pagaba para esa percepción, pero abajo la gente empezó a entender que esto que se decía no correspondía a la realidad. Y también mucho del enojo es, y hay que decirlo, que los medios de comunicación de México, muchos, tal vez no todos, viven del presupuesto de publicidad de gobierno. Así no es en el mundo. Son empresas privadas, sí con sus intereses, sí que te piden obra pública o te piden X o Y para... Pero aquí si un medio no recibía, no pagaba la nómina. Así es. Simple. Y la gente nos va a preguntar, Mario, ¿y qué quiere decir eso de chayote? Posiblemente generaciones más grandes saben el concepto y las nuevas ya no. Bueno, el concepto de chayote consiste, una de las hipótesis que se tiene en ciencia política y en la historia, es de que cuando Gustavo Díaz Ordaz era gobernador de Puebla, a través de su secretario de comunicación mandaba traer a todos los periodistas que cubrían la fuente del Estado. Y abajo de un árbol de chayotes repartía los sobres de dinero a los periodistas que se dedicaban a hablar bien del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en las columnas, en los programas de radio o en la televisión. Entonces se hizo una tradición de que abajo de ese árbol de chayotes iban los reporteros, los jefes de información, los directivos y recibían sus sobres. Entonces se popularizó el concepto de voy por mi chayote, para no decir voy por mi mordida, voy por mi soborno, voy por mis billetes, voy por mi lana. De ahí de que la presidenta de la República hace el señalamiento, pues de que anteriormente estos actores periodísticos se acostumbraron a recibir fuentes de financiamiento por parte de lo que era el sector gubernamental, y de ahí del concepto de que ahora, en pleno siglo XXI, en el año 2026, todavía el concepto de chayote sigue siendo vigente para entender las relaciones entre el cuarto poder y el poder gubernamental. Ahora, el tema es que, como decíamos, había medios que recibían ese dinero o recibían favores en términos de abro este negocio, me das mi licencia, me permites hacer esta carretera, yo te construyo
ese aeropuerto, y esa es la parte que explica cómo el gobierno deja de darte dinero, pero otros poderes fácticos del país financian a estos periodistas para que estén golpeando, buscando que vuelvan a voltear acá para construir la carretera, la escuela, etcétera, etcétera. Porque están financiados, es decir, de alguna manera se pagan los espacios y de alguna manera pagan sus nóminas y no es de su bolsa, ¿no? Ahora, ¿cómo lo dijo la presidenta de la República esta mañana? Así lo dijo. Ni tomo tiempo a veces en la mañanera para hablar de los comentócratas, porque es tan absurdo lo que dicen, que ni tiene caso estar aclarando cada cosa. Pero es parte de un vínculo que tienen entre todos ellos, que no quieren al gobierno. ¿Y por qué no lo quieren? Pues porque no les damos chayote, así, tan sencillo como eso. Porque nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero, para que diga lo que queremos que diga. Sí hay recursos que se distribuyen en medios de comunicación a partir de sus audiencias, esencialmente es el esquema que tomamos. Hay algunos a los que no les damos. TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco. Abiertamente lo digo. Ahí lo tienen, público de Veracruz, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a que su gobierno ya no da chayote a los medios de comunicación y en especial a los periodistas. Y nos vas a decir, a ver, Javier, danos una muestra de cuáles eran los periodistas de talla nacional que recibían financiamiento. A continuación les vamos a presentar una tabla de lo que fue en el año 2019, de lo que la Presidencia de la República encabezada por López Obrador difundió en la mañanera respecto a los contratos que se recibieron con Enrique Peña Nieto de los siguientes periodistas. Y le voy a pedir a Mario que vayamos diciendo en 5 a 5 las cantidades. Voy a empezar con Joaquín López Dóriga, recibió en el sexenio de Enrique Peña Nieto 251 millones. Federico Arriola recibió 153 millones. Enrique Krause, ese gran prócer de la democracia, 144 millones. Oscar Mario Beteta, 74 millones. Y Beatriz Pajes, aquella gran intelectual del PRI que ahorita está apoyando Fuerza por México, recibió en el sexenio de Peña Nieto 57 millones. Y luego el influencer cayó de hacha, 47 millones. Daniel Moreno, Salvador García Soto, Paco Garfias, Ana María Salazar, Francisco Rodríguez y César Romero, 37 millones. Raimundo Riva Palacio, el de las, dice la presidenta, el de no son columnas, son ciencia ficción, 31 millones, o novela ficción. Ricardo Alemán, 25 millones. Adela Micha, 24 millones. Continuamos con Luis Soto con 23 millones, Pablo Giriar 22 millones de pesos, Jorge Fernández Menéndez 19 millones, Roberto Rock 15 millones y para llegar al número 15, Rafael Cardona con 15 millones de pesos. Francisco García Davis y su agencia de comunicación, 14 millones. José Cárdenas, 12 millones. Maru Rojas, 9 millones. Guillermo Ochoa, el hijo, 8 millones. Marta de Baile, 8 millones. Conductora de espectáculos. Sí, hombre. El portal de noticias electrónico Animal Político, 7 millones. Paola Rojas, 6 millones. Rabón Alberto Garza García, 4 millones. Ricardo Rocha, 4 millones. Eduardo Ruiz Gili, 4 millones. Y Nino Canón, 1 millones. Esta información la tomamos del periódico El Récord del 24 de mayo del 2019, que se titula Enrique Peña Nieto pagó millones de pesos a periodistas como López Dóriga, Cayo de Hacha, Krause y otros. Esta información lo proporcionó en el primer año de su administración López Obrador. Ahora tú, vamos a poner el primero, López Dóriga. Recibió 251 millones en 6 años. Llega López Obrador y dice, ya no. Entonces, de recibir 251 solo en ese sexenio a 0, no, pues si te enojas, ¿no? Y ahora compararlo con los sueldos de la mayoría de los periodistas de nuestro país, de medios nacionales, locales, estatales, que lamentablemente a veces no llegan al fin de mes. Entonces, esta casta pequeña de
comunicadores con presencia en medios de comunicación como televisión, radio, periódicos, evidentemente van a ser voces focales en contra de la 4T porque recibieron una bofetada de lo que es el modelo político de comunicación que implementó López Obrador, que continúa Claudia Sheinbaum. Las conferencias mañaneras, el alcance que tiene a nivel nacional por televisión, el alcance que tiene en redes sociales, permite que exista una línea de comunicación directa entre la población y su gobernante. Permite que estos medios de comunicación puedan mandar reporteros y puedan cuestionar al mandatario o a la mandataria actualmente, y sobre todo se da la oportunidad de dar otra versión de los hechos y acontecimientos políticos, económicos y sociales de México o cómo está implicado México en el mundo. Y este modelo de comunicación política ha logrado romper ese cerco que durante 36 años el modelo de comunicación neoliberal se acostumbró a que para poder tratar de buscar un respaldo popular se pagara grandes cantidades de financiamiento a los medios de comunicación. Sí, y lo rompió desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México, ¿no? La manera de marcar la agenda y decir lo mío empezó en las mañaneras. Allí lo llevó a la mañanera como presidente y la presidenta Sheinbaum decidió retomar y seguir diciendo esto es lo que yo estoy haciendo, esto es lo que yo contesto a tus publicaciones, y claro que los tienen enojados. Y finalmente el código de ética, el punto es el código de ética, lo decía la mandataria, pero ellos pueden poner el código de ética que quieran, pero lo tienen que publicar. Y entonces tú como audiencia sabrás cuáles son los valores periodísticos en los que basará su labor. Decía la presidenta, el uno puede ser, en este medio se dicen mentiras, y está bien, pero es el tuyo. Ahí es donde está el punto, tener que publicar un código de ética que tendrás que seguir, ¿no? Y ahí tenemos el debate, pero bueno, vamos al siguiente bloque. Nuestra máxima casa de estudios, orgullo de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ay, caray. Pues ahora enfrenta otra crisis. Esta por irregularidades denunciadas en el primer examen de ingreso que aplicaron completamente en línea y con inteligencia artificial para quienes aspiraban a ingresar a nuestra máxima casa de estudios. Esta controversia en la UNAM da la oportunidad para analizar los señalamientos que arrastra la institución, como la precariedad laboral y los privilegios para ciertos grupos de poder que han tenido y tienen el control de la universidad más importante de México. Así es que, Javier, ¿por qué tenemos que analizar políticamente la situación de la UNAM a partir de este verdadero desastre que fue la implementación de este examen en línea, por el que se pagó mucho dinero y por el que ya corrieron a la secretaria académica? Y antes de entrar al aire nos enterábamos de una noticia, ¿no? ¿Quién pudo ser la contratante de esta empresa? La antigua presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, ya hizo la declaración de que niega que esté vinculada a la empresa, y precisamente esta empresa está vinculada con un sector político y económico emanado del TEC de Monterrey. Y precisamente el escándalo respecto a este primer intento que tuvo la UNAM para hacer un examen de ingreso para 177,000 aspirantes que presentaron su examen vía línea, y que solamente se quedaron 23,000 aspirantes, pero que se encontraron anomalías respecto a que hubo resultados y puntajes muy altos, y que todo fue a partir de que un influencer dio la recomendación de cómo vulnerar los controles de seguridad para verificar que se hiciera de una manera legítima el examen, nos da el pretexto para hacer el análisis político de la máxima institución educativa que tenemos en nuestro país, que es la UNAM. ¿Quién está controlando? Y sobre todo, entender que en ciencia política, Pareto, Michels te dan a entender que toda organización humana son esquemas de grupos de poder organizados para detentar el control, ya sea político, económico y social. Hay grupos de poder en las universidades, en los partidos políticos, en las empresas, y dentro de lo que es el esquema de la UNAM, hay varios grupos políticos que han detentado el poder ya más de 40 años. Estas cámaras que tienen el control de la institución provienen de la Facultad de Economía,
de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Medicina. Y dentro de lo que son las alianzas internas, destaca uno que es el grupo del Instituto de Jurídicas, donde han tenido una gran capacidad de sacar cuadros políticos de la UNAM y que los han ido metiendo al INE, los han ido metiendo a órganos autónomos, por ejemplo, el Bueno, IFAI. ha habido procuradores generales de la República mandados a ese instituto. Correcto, un antiguo rector que también quería aumentar la tarifa escolar de los estudiantes. Entonces, estos grupos políticos operan con la lógica de tener el control presupuestal de la máxima casa de estudios, que es superior a los 66,000 millones de pesos. Y para que nos demos una idea del impacto económico que tiene la máxima casa de estudios, prácticamente recibe más presupuesto que 2 estados de la República. La UNAM recibe más presupuesto que Colima, que Aguascalientes, que Zacatecas, que Durango. Y en ese ejemplo nos vamos a poder ver cómo estas élites que les acabo de describir en 40 años han generado precariedad laboral para el sector más importante después de los estudiantes, que es el sector de los investigadores y el de los profesores. ¿Por qué? Particularmente los investigadores, ¿no? Que se han rezagado mucho. Dentro de la plantilla laboral que tiene la UNAM, 46,000 profesores, el 70% son profesores de asignatura que ganan 546 pesos por hora. Pero la problemática que tienen el 70% es andar correteando precisamente las clases para poder tú completar el esquema que sea más o menos rentable. Entonces, haciendo el cálculo que puedas corretear 2 clases a la semana, te da la oportunidad de ganar entre 2,500 pesos a 4,000, porque hay variantes. ¿Pero al mes? Al mes. No, semanales. Al mes lo veríamos traducido entre 8,000 a 10,000 pesos mensuales, sabiendo que el salario mínimo correspondiente en la región central es de 9,582 pesos. Estás en el mínimo, siendo académico de la UNAM. Al frente de aula, para enseñar matemáticas, ciencia política, y eso historia persiguiendo y la medicina, chuleta, Javier. Y persiguiendo la chuleta. Pero también hay una élite dorada que gana entre 50,000 a 100,000 pesos mensuales, Pues de tiempo completo. tratando de cumplir sus 40 horas que deben de hacer a la semana y no necesariamente frente a clase, siendo tesistas, haciendo proyectos de investigación. La gran problemática que esta élite que tiene el control de la UNAM es que prácticamente al 30% de los profesores de carrera que ganan entre 50 a 100,000 pesos son los que se llevan los estímulos, los proyectos de investigación y las promociones. Y esta base del 70% de trabajadores que ganan menos de un salario mínimo al mes y que son la base de enseñanza de nuestra máxima casa de estudios, mi alma mater, se llevan condiciones precarias. Pero bueno, sería importante que viéramos la recomendación que dio un influencer para poder hacer que trampas destapó todo. en la presentación del examen de la UNAM. Vamos a verlo, por favor. Haz lo que tengas que hacer para pasar ese examen de la universidad. Es un trámite, no es una prueba de inteligencia. Si necesitas hacer trampa, haz trampa. Voy a pasarles esta trampa que la inteligencia no puede detectar y quien me quiera funar, adelante, háganlo, no me importa. Digamos que si van a contratar en serio su curso arriba de 10,000 pesos para que no se queden, mejor inviertan esos arriba de 10,000 pesos para contratar a una persona que pueda hacer el examen por ustedes. Les voy a enseñar cómo. Digamos que esta es la compu y este es el escritorio donde van a hacer el examen, ¿ok? Enfrente de la computadora se va a sentar la persona que va a hacer el examen por ustedes. Van a comprar una webcam 360 grados, ¿ok? Y lo que van a hacer es, van a colocar la cámara y la van a voltear 180 grados para que la cámara los esté enfocando a ustedes como aspirantes, pero en realidad la persona que está haciendo el examen es la persona que contrataron enfrente de la computadora. Eso la inteligencia artificial no lo puede detectar, la cámara 100% los va a estar enfocando a ustedes. Y una vez que termine el examen, simplemente hagan una seña en la parte lateral con ambas manos y listo. Pueden, por favor, librarse del estrés que lleva el hacer el examen de admisión y esperemos de todo corazón que se puedan quedar en la carrera de sus sueños. Así inició el escándalo del examen de ingreso de la UNAM, el primero que se hizo de manera virtual, por un influencer que te enseñó a cómo hacer trampa. Esta parte es un reflejo para abordar algo más importante. La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido señalado por parte del expresidente López Obrador, también egresado de mi facultad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también ha sido señalado por parte de Claudia Sheinbaum, egresado de la Facultad de Ciencias también de la UNAM, de que se ha neoliberalizado el modelo de control político. Y este ejemplo de terciarizar
una parte muy importante como es el examen de ingreso, lo vemos aquí las consecuencias cuando no tienes al personal, a los trabajadores y un modelo que sea encabezado por la comunidad universitaria para la generación de un examen que va a definir a la siguiente generación de profesionistas. Pero además, porque estás dándole el negocio a alguien. Alguien ganó mucha lana con la aplicación de ese examen en línea. Es decir, sí lo que tú dijiste, Javier, pero súmale que empiezan a generar en la educación en la UNAM negocio. Todo lo contra lo que los gobiernos humanistas han luchado. Romper el negocio de la educación. Aquí fue negocio de uno o de varios. Digamos que el fusible que quitaron fue la secretaria académica, pero el rayo le va a acabar cayendo al rector. Rector, por cierto, Leonardo Lomelí Vanegas, que hizo declaraciones al respecto. Esto fue lo que dijo porque ya anunció que se va a repetir el examen. Fue por ello por lo cual, habiendo recibido esta recomendación, considero muy adecuado el recurrir a un examen de control para verificar resultados por presuntas irregularidades. Esta posibilidad está contemplada en la propia convocatoria al proceso de selección para primer ingreso 2026-2027. No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control, precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes. Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control. Pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso. Tengan la confianza de que obtendrán un buen resultado y que confirmarán su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ay, señor rector, pero Javier, se le olvidó al rector decirnos qué va a pasar con la empresa que cobró por algo que falló. Ahí hay una lana que hay que justificar. Y yo creo que este tema da para más. Yo creo que más adelante en Nuevo Régimen vamos a analizar más a fondo a los grupos de poder que tienen el control de la UNAM, entre ellos el que encabeza Lorenzo Córdoba, el anterior presidente del INE. Pues de ahí se financian esos grupos que golpetean a la 4T. Es que esto lo que revela es por dónde se financian, Javier. Es correcto. Orgullosamente Puma, soy egresado de la UNAM, pero hay que hacer análisis político. Querido Javier, muchas gracias. Gracias por haberme invitado de nuevo a tu programa, a Nuevo Régimen. Es un honor estar contigo. Gracias, Javier. Y te esperamos el próximo viernes para Nuevo Régimen. Ya me comprometiste al aire, que yo que no, ¿verdad? Nos estamos viendo el viernes. Gracias. Gracias a usted también por el favor de su atención. Esto ha sido Nuevo Régimen. Gracias al staff vespertino. Buenas noches.